Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras pertenecen a un estrato social que se caracteriza por tener privilegios, poder y riqueza. Y se preguntan, ¿qué es la aristocracia? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la historia de la aristocracia y cuáles son algunos ejemplos de ellas? ¿Cuál es la diferencia entre aristocracia y oligarquía? ¿Cuál es la diferencia entre aristocracia y burguesía? Y la aristocracia según los filósofos griegos. Así que comencemos por el principio. La aristocracia es un estrato social que se caracteriza por tener privilegios, poder y riqueza. Históricamente se asocia con la nobleza y las clases altas de una sociedad. Sus miembros constituyen una élite que tiene acceso a recursos económicos, tierras y posiciones de influencia en el gobierno y la cultura. Por otro lado, el término aristocracia también se usa para definir un régimen político en el que el poder es ejercido por un grupo selecto de personas. En este sentido, se contrapone a la democracia, en la que se busca la participación de la mayoría de la población. La aristocracia fue un elemento fundamental de la sociedad y la política en diversas civilizaciones, como en la antigua Grecia y Roma, así como en muchos países europeos durante la Edad Media y la Edad Moderna. La pertenencia a la élite era hereditaria y se constituía como un símbolo de estatus y privilegio. De esta manera se mantenía un sistema de privilegios que se transmitía de generación en generación y que perpetuaba las desigualdades en la sociedad. En la actualidad siguen existiendo en diferentes partes del mundo algunos grupos sociales con títulos de nobleza hereditarios. De manera paralela se desarrollaron nuevas élites económicas y empresariales, que influyen en la política y la cultura sin poseer necesariamente títulos tradicionales. En cuanto al origen del término aristocracia, viene del griego aristos, que significa excelencia, y kratos, que se traduce como poder o gobierno. Por lo tanto, la aristocracia se puede entender como el gobierno de los mejores. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las características de la aristocracia. Las principales características de los miembros de la aristocracia son la herencia, ya que su pertenencia a la élite se hereda de generación en generación a través de títulos de nobleza, privilegios y estatus social. Acceso a recursos, ya que suelen poseer tierras, riquezas y bienes que les otorgan ventajas económicas sobre el resto de la sociedad. Influencia política, ya que tienen la capacidad de ejercer poder y autoridad en el gobierno, ya sea a través de cargos oficiales o mediante la influencia social, el financiamiento de campañas o las relaciones públicas. Educación y cultura, ya que acceden a una educación privilegiada, participan en actividades culturales y mantienen las tradiciones y normas que refuerzan su estatus social. Un código de conducta, ya que se espera de ellos que mantengan un comportamiento digno y elegante, y que sigan un código de etiqueta y normas sociales que reflejen su estatus. Un estilo de vida, ya que disfrutan de un estilo de vida lujoso con acceso a bienes de consumo, servicios exclusivos y redes sociales selectas. La exclusividad, ya que forman parte de un grupo cerrado y su membresía a menudo implica criterios estrictos de entrada, como la pertenencia familiar o el reconocimiento social. Y la responsabilidad social, ya que se espera de ellos que participen en actividades solidarias o campañas importantes destinadas al bienestar social. Ahora pasemos a hablar de la historia de la aristocracia. La aristocracia ha sido una estructura social y política clave a lo largo de la historia, caracterizada por mantener el poder y los privilegios de una élite. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, su influencia fue evolucionando como reflejo de los cambios en las formas de organización social y de gobierno. Tenemos que hablar entonces de la aristocracia en la Edad Antigua, ya que en muchas sociedades de la Edad Antigua, la aristocracia estaba formada por funcionarios de alto rango, guerreros, sacerdotes y terratenientes que eran cercanos a los gobernantes. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las clases altas eran las familias cercanas al faraón. Ellas administraban tierras, impuestos y ceremonias religiosas, consolidando su poder a través del control económico y espiritual. En la antigua Grecia, las polis, es decir, las ciudades-estado, estaban gobernadas por un grupo selecto de ciudadanos que poseían tierras y riquezas.
Este sistema se fundamentaba en la creencia de que los aristócratas, al tener acceso a una educación privilegiada y a recursos económicos, eran los más capacitados para dirigir la sociedad. En la antigua Roma, la aristocracia tomó una forma más estructurada con la creación del Senado, que estaba compuesto principalmente por patricios, una clase noble que controlaba el poder político y económico. Y durante el periodo de la República, la aristocracia romana desempeñó un papel crucial en la política, aunque con el tiempo la creciente influencia de los plebeyos y las reformas sociales comenzaron a desafiar su autoridad. La consolidación del Imperio Romano marcó un periodo en el que la nobleza adquirió vastas propiedades y privilegios, consolidando aún más su estatus en la sociedad. Luego tenemos la aristocracia en la Edad Media, ya que durante la Edad Media la aristocracia fue el estrato privilegiado en Europa, cuyo sistema político, económico y social era el feudalismo. Los señores feudales eran propietarios de grandes territorios y a cambio de fidelidad otorgaban parcelas a los vasallos, que eran nobles de menor jerarquía. Este sistema jerárquico promovió una relación de dependencia y lealtad, en el que los nobles gobernaban sobre sus dominios y mantenían la paz local. A lo largo de este periodo, la Iglesia cristiana también desempeñó un papel crucial en la legitimación del poder aristocrático. Confería títulos nobiliarios y participaba en alianzas políticas. El alto clero disfrutaba de los privilegios aristocráticos. Luego, con el surgimiento de las ciudades y el comercio, apareció la burguesía, una nueva clase social que comenzó a socavar el poder de la aristocracia. Esta clase emergente, compuesta por comerciantes y artesanos, comenzó a desafiar la autoridad de la nobleza, estableciendo las bases para los cambios sociales y económicos que se producirían en los siglos posteriores. Luego tenemos la aristocracia en la Edad Moderna. En dicha edad, la aristocracia se vio transformada por el Renacimiento, la Reforma Protestante y el auge de los estados nacionales. La nobleza continuó desempeñando un papel importante en la política, pero su poder comenzó a estar limitado por el fortalecimiento de las monarquías absolutas que centralizaron el poder. El movimiento de la Ilustración promovió nuevas ideas sobre la igualdad y la justicia y desafió la legitimidad de los privilegios aristocráticos. Desde finales del siglo XVIII, las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa, abolieron muchos privilegios de los nobles. Sin embargo, aunque la aristocracia perdió gran parte de su poder político, muchos nobles se adaptaron y encontraron nuevas formas de mantener su poder e influencia a través de la cultura, la educación y la economía. Y por último, pasemos a hablar de la aristocracia en la edad contemporánea. El poder de las aristocracias se fue limitando. En las monarquías constitucionales europeas, las funciones de la nobleza fueron virando hacia un rol ceremonial y tradicional. En la actualidad, su influencia es social y económica, pero carece de los privilegios que disfrutaban en el pasado. En países donde la nobleza tradicional ha desaparecido, surgieron las élites económicas y culturales como los nuevos grupos influyentes que afectan la política y la sociedad. En un contexto de mayor preocupación por la justicia y la equidad social, estas élites son muy criticadas por la enorme desigualdad económica que existe a nivel global. Ahora pasemos a hablar de algunos ejemplos de aristocracias. Algunos ejemplos de sociedades del pasado y del presente son los patricios en la antigua Roma, ya que los patricios constituían la nobleza romana, controlaban el Senado y mantenían el poder político y económico, dominando la estructura de la república. Los eupátridas de Atenas, la antigüedad aristocracia ateniense, tenía privilegios religiosos y políticos. Durante siglos fue la clase social dominante hasta que las reformas democratizadoras comenzaron a limitar su poder. Los samuráis del Japón feudal, aunque eran una clase guerrera, los samuráis también formaban una élite con privilegios sociales y políticos sobre el resto de la población campesina. Luego tenemos la nobleza francesa del antiguo régimen. Antes de la Revolución Francesa, la nobleza controlaba tierras y recursos, gozaba de privilegios fiscales y formaba una casta cerrada que influía sobre la monarquía y la sociedad. Los boyardos de la Rusia medieval. Los boyardos eran una poderosa aristocracia de nobles terratenientes que asesoraban al zar y poseían extensas tierras, hasta que el absolutismo de los zares redujo gradualmente su poder. Luego tenemos la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico.
Esta aristocracia medieval y renacentista incluía príncipes y duques con autonomía en sus territorios, quienes ejercían influencia política sobre el emperador. Los genízaros del Imperio Otomano. Los genízaros eran una élite militar otomana formada por soldados de origen cristiano convertidos al Islam. Llegó a tener gran poder político y social hasta el siglo XVII. Los criollos en la América colonial. En América Latina, los criollos, es decir, los descendientes de europeos nacidos en América, formaron una aristocracia con acceso a cargos administrativos, tierras y privilegios, consolidando su influencia hasta la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX. Luego tenemos la alta nobleza británica contemporánea. La aristocracia británica, encabezada por la monarquía, aún mantiene propiedades y participa en la vida pública, con títulos heredados que influyen en la política y la cultura. Los emires y jeques de Arabia Saudita. En la actualidad, los emires y jeques constituyen una aristocracia con gran poder político y económico, controlando la riqueza petrolera y ocupando altos cargos en el gobierno. Y por último podemos destacar a la nobleza española actual. Aunque su poder político es limitado, la nobleza española conserva títulos, propiedades y un papel importante en la cultura. En algunos casos también mantiene cercanía con la familia real y el gobierno. Ahora pasemos a hablar de las diferencias entre aristocracia y oligarquía, ya que son dos conceptos diferentes pero que están muy relacionados. Ambos refieren a una sociedad en la que un grupo pequeño ostenta el poder. Su principal diferencia está en cómo se considera la legitimidad de quienes detentan el poder. En una aristocracia, el poder está en manos de las personas que son consideradas mejores. El sistema social avala que este grupo de personas está dotado de mayores virtudes, conocimientos o habilidades para dirigir la sociedad. En una oligarquía, el poder está en manos de unos pocos, pero sin que se consideren los mejores. Este sistema es visto como una forma corrupta de gobierno, en la que unos pocos gobiernan a favor de sus propios intereses y oprimen al resto de la sociedad. Ahora pasemos a hablar de las diferencias entre aristocracia y burguesía. La aristocracia fue la clase social dominante durante el mundo medieval, tanto en Occidente como en Oriente, mientras que la burguesía comenzó a configurar el mundo a su manera al final de la Edad Moderna. Esta nueva clase social estaba formada por comerciantes y capitalistas, que eran personas que poseían grandes cantidades de dinero y se dedicaban a hacer diferentes tipos de negocios. A diferencia de la aristocracia, la burguesía defendía la democracia y el liberalismo. Prefería una sociedad en la que las clases sociales no estuvieran determinadas por el linaje y el nacimiento, sino por la capacidad económica de cada individuo, es decir, por su riqueza. Estos cambios de ideas y valores dieron lugar a importantes revoluciones en contra de las monarquías aristocráticas. La Revolución Francesa de 1789 fue uno de los ejemplos más destacados, en la que los burgueses lograron desplazar a la aristocracia del poder político y establecerse como la nueva clase dominante. Y por último pasemos a hablar de la aristocracia según los filósofos griegos. En la antigua Grecia, allá por los siglos 8 y 9 a.C., los filósofos griegos debatieron sobre las diferentes formas de gobierno. En ese contexto, filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la aristocracia como modelo de gobierno. Para Platón, la aristocracia era la forma de gobierno más deseable, ya que en su opinión los aristócratas poseían la sabiduría necesaria para gobernar. En su obra, República, Platón argumenta que solo aquellos que alcanzan la visión intelectual del bien absoluto son aptos para ejercer el poder. Pero por su parte, Aristóteles ofrece una visión más matizada. En su obra Política, describe la aristocracia como el gobierno de los mejores, pero también advierte sobre su potencial degeneración hacia la oligarquía. En este sentido, Aristóteles distingue entre una aristocracia auténtica, que busca el bien común, y una oligarquía que es el gobierno de unos pocos en favor de sus propios intereses. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.